que complementar con otro examen. ¿Con qué examen? El que sigue. Ahí les presento. ¿Saben qué es eso? Es flujometría Doppler. Muy bien. ¿Y qué arteria yo utilizo para evaluar que el feto esté en buen estado oxigenatorio, que no haya hipoxia cerebral? La arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? La arteria umbilical te traduce que hay buen intercambio gaseoso entre la placenta y el feto, no tiene por qué ver, ¿no? Y la cerebral media, si hay noxa a nivel, si hay daño hipóxico a nivel cerebral o una noxa, y justamente, y vamos a ver en qué consiste. Esta es una arteria umbilical normal. ¿Y cuál es la característica de una onda de arteria umbilical normal? Tiene un pico que se llama sistólico. Tiene un pico que se llama sístole, ese punto máximo, y acá tiene un punto que se llama diástole. Y tiene una línea basal. Hay diástole adecuada y hay sístole adecuada. Cuando la diástole desaparece y aumenta la sístole, por ejemplo acá hay, este es diástole, todo esto es diástole. En cambio acá, si se dan cuenta, este punto está justo a la altura de la línea basal, ¿no? Se pierde ese punto, se aplana. Entonces dice diástole ausente, y si hay diástole ausente, la placenta no le está dando buen flujo al cerebrito, al feto, ¿me dejo entender? Daño placentario. Tiene riesgo alto, puede hacer hipoxia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo eso, lo complemento con una eco de la arteria cerebral media. Como el cerebro son vasos pequeños, son vasos de alta resistencia, entonces como son vasos de alta resistencia normalmente, tiene que haber, por ejemplo, acá sístole pequeña, sístole aumentada y diástole pequeña, como esta, por ejemplo. Acá tiene poca sístole y tiene bastante diástole. Eso es lo normal en un cerebro, esa es la onda normal. En cambio, acá este es un cerebro dañado. Como hay noxa, quiere compensar el daño hipóxico cerebral. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dilatar los vasos cerebrales. Y al dilatar los vasos cerebrales, va a aumentar la diástole. Y no es normal que aumente la diástole acá en la cerebral media. ¿Me dejo entender? Entonces, daño. Si yo tengo un Doppler alterado, puedo decir con certeza que hay daño placentario, que hay daño hipóxico. ¿Me dejo entender? Algo tengo que hacer por ese fetito. ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, por si acaso, si les preguntan, la arteria umbilical es un vaso de baja resistencia, de alto flujo. En cambio, la arteria cerebral media es un vaso de alta resistencia, de poco flujo. ¿Entiendes? Si en la arteria cerebral media tú ves el flujo aumentado, no es normal, al contrario, está compensando algo está pasando. ¿Comprenden? En cambio, en la umbilical sí tiene que haber alto flujo, más bien si le falta flujo, algo está pasando. ¿Comprenden? Esas son mis pruebas de vigilancia fetal ante parto. Muy bien. Vamos a hablar un rato de qué me pasó. Vos pasando un tema. Ahí vamos a reír, regreso con dos temas. Ahora ya, por eso. Ya, perdón. Vigilancia fetal intraparto. ¿Cuál es la diferencia con el intraparto y el anteparto? ¿Cuál es la diferencia? Que ya acá hay contracciones espontáneas. Yo no le he provocado, ya hay contracciones espontáneas. ¿Me dejo entender? Como ya hay contracciones espontáneas, lo que hago acá es valorar la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que yo trato de buscar? Básicamente, trato de buscar desaceleraciones, o sea, caída de la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones. ¿Estamos de acuerdo? Y esas caídas, ¿cómo se pueden clasificar? Se clasifican como tempranas, variables, tardías y prolongadas. A ver, voy a explicar una por una. Pero les voy adelantando. Cuando hay una desaceleración tardía con una variabilidad normal, generalmente es una hipoxia leve transitoria. Pero si hay una desaceleración tardía con variabilidad disminuida, es una depresión del corazón fetal con hipoxia prolongada y por lo tanto acidemia. Doctor, ¿y qué significa variabilidad? Explíquenos, le voy a explicar.
Ya. ¿Ustedes cómo se imaginan la frecuencia cardíaca fetal? ¿Constante o con subidas y bajadas? Normalmente. Ya, muy bien. Tiene un pico máximo y un pico mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal no es una línea como esta, por ejemplo. No debería ser. Así no debe ser lineal como esta. No, así justo esta es la gráfica. Tiene subidas y tiene sus bajadas. Tiene como un serrucho. ¿Me dejo entender? Entonces, la diferencia entre el punto máximo de la frecuencia cardíaca y el punto mínimo de la frecuencia cardíaca, a eso se le llama variabilidad. ¿Entiendes? ¿Y cuánto es lo mínimo que debe haber diferencia? 5 latidos. ¿Me dejo entender? Si tengo una variabilidad menor de 5, se considera que es una variabilidad disminuida. De 5 a 25 se llama, perdón, normal. Por encima de 25, variabilidad aumentada. Tampoco es bueno. ¿Entiendes? Lo que quisiéramos es una variabilidad normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les queda claro ese concepto para poder seguir. Muy bien. Entonces, en la vigilancia fetal frente al intraparto lo que hago es evaluar la frecuencia cardíaca fetal, que me va a evaluar la indemnidad, la integridad del sistema nervioso autónomo y por lo tanto una vegetación fetal adecuada. ¿Entiendes? Si yo tengo una adecuada frecuencia cardíaca con una adecuada variabilidad, probablemente mi cerebrito no esté sufriendo daño. ¿Entiendes? Vayan oyendo bien. ¿Estamos de acuerdo? Probablemente, digo, porque ahí va a haber las excepciones. Y una oxigenación fetal adecuada. ¿Qué busco? Dentro de la vigilancia intraparto busco dos cosas. Evalúo la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, que puede ser en fase activa del trabajo de parto, que es cada 15 minutos si no hay alteraciones, y en periodo expulsivo, que es cada 5 minutos. Ese es uno, lo que usamos casi en todos los hospitales, con nuestro Sonicare, cada 15 minutos evaluando los latidos, ¿sí o no? Si nunca ha habido alteraciones, igual cada 15 minutos, en trabajo de fase activa de trabajo de parto. Cuando es expulsivo, tengo que acortar mis periodos de evaluación cada 5 minutos. ¿Me dejo entender? Pero yo encuentro alguna sospecha en los latidos. Mejor, ¿qué hago? Hago una vigilancia continua. ¿Qué le pongo? Un dispositivo en la barriga de la mamita para escuchar los latidos de la faja a cada rato, continuamente, durante todo el trabajo de parto, con registros en papel. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra, que es un poquito más invasivo, pero tiene mayor sensibilidad, es ponerle un electrodo a la cabeza del feto. Rompo la bolsa fetal y le pongo un electrodo en la cabeza fetal y empiezo a registrar los latidos por esa vía. ¿Les quedó claro? Muy bien. Y ahora sí, como vuelvo a repetir, busco lo que son desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, tempranas, variables, tardías y prolongadas. Desaceleraciones tardías, cuando le digo con variabilidad normal, son hipoxia fetal, letrocitoria, saben lo que es una variabilidad normal. Desaceleraciones tardías con variabilidad disminuida, su madre, algo le está pasando a mi feto, tengo que hacer algo pronto. ¿Entienden? Si no, frito el pescadito. Causas de insuficiencia placentaria, útero-placentaria. ¿A quiénes yo tengo que hacerle vigilancia intraparto continua? Porque no le hago a todas, ¿no? Uno que es costoso, otro que tiene mucha tasa de falsos positivos y aumenta la tasa de cesárea, ¿me dejo entender? Entonces tengo que ir poco a poco. ¿A quién le hago eso? A los que son embarazos prolongados. ¿Y cuándo hablo de embarazo prolongado? 42 semanas, ¿no? Para arriba. Pero en realidad, acá hay un concepto que todavía no se aprueba en la CIE-10, pero que nosotros manejamos mucho en obstetricia, que le llamamos el embarazo en vía de prolongación, por encima de las 41 semanas. Ahí ya intervenimos. Ese concepto de que yo recién me espero hasta las 42 semanas para ver qué hago con mi feto. 41 semanas ya metemos nuestra cuchara. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, una gestante con diabetes mellitus. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, una paciente hipertensa. Alguien que haya tenido DPP, una anemia materna, sepsis materna, o que esté con hipertonía o hiperestimulación. ¿Qué quiere decir hipertonía? ¿Alguien me dice? Que la contracción dura, normalmente una contracción uterina, ¿cuánto debe durar? 50 segundos máximo, ¿estamos de acuerdo? Y 40 segundos, perdón, y la presión en milímetros de mercurio, ¿cuánto debe ser? No, máximo en una contracción normal en trabajo de fase activa es 50 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una paciente que se prolonga en el tiempo la contracción e intensidad, eso se llama tono aumentado, hipertonía. ¿Y qué diferencia hay con hiperestimulación? ¿Cuánto es la frecuencia
de contracciones normales, 3 en 10 minutos, ¿sí o no? Yo tengo 5, 6 en 10 minutos, eso se llama hiperestimulación, ¿entiendes? Muy bien, ¿les queda claro? Si yo tengo esos patrones, algo, tengo que hacer algo por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar y qué es lo que me va a decir, doctor? No, este efecto está yendo mal, tengo que hacer algo, no sé, le oxigeno, le hago una infusión o simplemente lo opero o lo dilato rápido para que salga, no sé si mejor tengo que adelantar el parto. ¿Comprende? Son los patrones desalentadores de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuáles son sus características de los patrones? 1, que hay desaceleraciones repetitivas. 2, que hay frecuencia basal anormal. 3, que hay ausencia de aceleraciones. 4, que hay pérdida de variabilidad. 5, que hay desaceleraciones tardías repetitivas, variables moderadas a graves y repetitivas, así como ausencia de variabilidad. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo esos patrones? Tengo que ver por qué se produce, cuáles son las causas potenciales. Tengo que tener una prueba de mayor envergadura que me permita asegurar una confianza acerca del bienestar fetal y por último hacer alguna reanimación intrauterina, o sea, dentro del feto en útero hasta programar hasta la culminar la gestación. ¿No? Porque en el mejor de los casos, ¿cuánto se demoran en sus centros los que han tenido oportunidad de entrar a una cesárea? Uno dice, ya, se detiene la cesárea, ya. ¿En cuánto tiempo ya estoy cortando al bebito? En el mejor de los casos. ¿Cuánto? O sea, así, cuando un ginecólogo grita, manda la milla a todo el mundo y dice, ya tiene que traer ese bebé más o menos, o sea, tipo yo en el Carrión, 15 minutos, lo más rápido, ¿entiendes? Y en 15 minutos, dependiendo del estado de hipoxia, está entre la vida y la muerte, ¿me dejo entender? ¿Ya? Mientras pasa sala, la lavamos, le ponen la sonda, le ponen la anestesia y empezamos a cortar, ¿no? Aunque yo he tenido oportunidad de meter un tapo así sin anestesia. ¿Ya? ¿Ya? Esos ya son casos de guerra. Pero bueno, eso es lo que más o menos. Mientras pasa ese tiempo tengo que hacer, pues, hidratarle, ponerle oxígeno en decúbito lateral, suspender la oxitocina, no sé si me dejo entender, agregarle agregarle un tocolítico para disminuir la hipertonía, la hiperestimulación. O sea, tengo que hacer algo hasta que me mejore la frecuencia cardíaca fetal hasta que llegue a sala de operaciones. ¿Me dejo entender? Muy bien. Quería aclararles algo. Usted me estaba pasando un asunto a ¿Cuándo te hablo que una desaceleración es temprana? Me estaba olvidando mencionar ese concepto. ¿Cuándo coincide la caída de la frecuencia cardíaca fetal con el acme de la contracción? Lo que normalmente usted le llaman DIP 1. ¿Ya? Ya ese término DIP 1, DIP 2, DIP 3 ya no se usa mucho, se usa este término. Tempranas, variables, tardías y prolongadas. ¿Estamos de acuerdo? DIP 1. Y generalmente el DIP 1, ¿por qué se produce? La mayoría de veces, el 90%. Compresión de la cabeza en el canal de parto, ya en el expulsivo, se puede bajar hasta 80, pero de ahí se recupera. ¿Entiendes? No tienes por qué asustar, porque recupera. ¿No? Una vez que pasa los estrechos, ya está en el canal vaginal, ya los latidos se van recuperando, ¿me entender? Para que sale. ¿Comprenden? No tienen por qué asustarse. Las tardías, ¿cuándo son? Después de la contracción, terminar la contracción. Ahí son. Esas son las famosas DIP 2. ¿Está bien? Y la DIP 2, generalmente, ¿a qué se debe? Insuficiencia útero-placentaria. Y las variables pueden ser antes de la contracción, durante la contracción, previo a la contracción, o sea, en cualquier momento se van dando. No hay un patrón, ¿me dejo entender? ¿Cuándo son esas? Esas son las DIP 3. ¿Cuándo se produce eso? Compresión del cordón. ¿Entiendes? Compresión del cordón. Y las prolongadas, cuando la desaceleración dura más de un minuto, no se recupera, se mantiene. Gritas en ese momento. ¿No? O sea, te pones a ver, te ves en el Palacio de Justicia, viendo el juzgado, ya te ves a la familia demandándote, quieren quitarte tu casa que te ha costado mucho tiempo conseguirla, tu carro que te ha costado trabajo, todo. Muy bien. Por si acaso los que quieren ser ginecólogos tenemos una serie de problemas de tipo médico legal, hay que hacer. Yo particularmente en la guardia no duermo, por ahora, ya cuando tenga más edad quizás ya me... Muy bien.
Ya les había hecho los patrones desalentadores de la frecuencia cardíaca fetal, valoración complementaria. Ahora sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi paciente que tiene un patrón desalentador de la frecuencia cardíaca fetal? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como le vuelvo a repetir, va a tomar su tiempito mientras meter la sal y todo lo demás, no sé mejor no es porque tiene que poner anestésico y todo. Pasar, lavarla, no sé si mejor no de todo lo que tiene que hacer. 15 minutos entre que digo cesárea y le estoy haciendo el corte. Entonces, primero tienes que hacer cambios en la posición materna. ¿Cuál es la posición ideal en estos pacientes? ¿Cómo las ponemos? De cúbito lateral izquierda, ¿no? Muy bien. Oxigenamos, sí, oxigenamos. Por ejemplo, en Estados Unidos o en las clínicas muchos usan el parto sin dolor. ¿Y en qué consiste el parto sin dolor? En la peridural, pero en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede producir la peridural? ¿Cuál es el efecto más importante que va a producir la peridural? Y puede revertir en la frecuencia cardíaca fetal, por eso hay que tener mucho cuidado. Bien aplicado va bien, pero ¿cuál es la hipotensión? Y al caer la presión arterial que va a traer, el flujo útero-placentario, y eso se va a repercutir en la frecuencia cardíaca fetal, ¿me dejan entender? Entonces, si yo tengo hipotensión, ¿qué hago? Cloruro a chorro, y puedo utilizar un hipertensor. ¿Cuál es lo que utilizan generalmente? La etilefrina o la efedrina es lo que utilizan generalmente los anestesiólogos para mejorar la presión y por lo tanto mejorar la perfusión útero-placentaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo, si yo veo que está con hipersistolia, o perdón, con hipertonía, ¿no? Entonces digo, le estoy metiendo mucha oxitocina, mejor suspendo la oxitocina. Si a pesar de que suspendo la oxitocina mantiene el tono, ¿qué es lo que puedo utilizar? Un tocolítico, ¿no? Allá generalmente los gringos usan la terbutalina, acá nosotros usamos la ritrodrina, ¿me dejo entender? Para relajar el músculo uterino, relajar la contractilidad uterina, y por lo tanto, al relajar, mejora la frecuencia y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si tengo compresión del cordón, sospecho de compresión del cordón por oligoáneos, ¿qué es lo que hago? Pongo mi catéter por vía cervical y empiezo a destilar cloruro de sodio. Angioinfusión se llama eso. ¿Entiendes? Angioinfusión, o sea, tratar de distribuirle el líquido para que tenga líquido en el intraútero y por lo tanto no tenga oportunidad, porque el líquido lo que te permite es flotar al cordón. En cambio, si no hay líquido, el cordón está lábil y está susceptible a la compresión. ¿Me dejo entender? Entonces, con angioinfusión. ¿Cuándo hago infusión? Cuando tengo el líquido meconial para diluir el meconio. ¿Y cuál es el riesgo del meconio? Aparte de que te indica sufrimiento fetal, ¿cuál es el problema? El salam. Y ese es mi dolor de cabeza. Pacientes con buenos latidos, todo sale y sale planchadazo. ¿Qué pasó? Se aspiró con el líquido amniótico. Mientras estaba en el vientre materno los latidos está bien, porque ahí el problema no era neurológico, sino el problema es que aspiró el líquido. Y bien sale, y como el bebé va a tener que respirar por un modo propio, como dije, cuenta propia, y está impregnado de meconio en la vía respiratoria, sonó, ¿me dejo entender? Salió planchado. Ese es el único caso donde yo te digo que los latidos, el patrón, por más bien que esté, se puede mandar al diablo todo tu trabajo. ¿Me dejo entender? Ahora, para ver salar tiene que haber líquido espeso, no me pone el fluido. Generalmente porque es donde se impregna, ¿me dejo entender? Un puré de arvejas y todo lo demás. ¿Comprende? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué otras pruebas complementarias tengo para ver si cuando yo tengo mi patrón anormal, digo, no, pero yo quiero asegurarme de que no la voy a operar por las puras, porque ahí en Estados Unidos son bien escrupulosos con el tema de no hacer cesárea por las puras, ¿no? No voy a hacer un falso positivo, porque tiene su falso positivo, ya les dije. Entonces, ¿qué hacen? Complementan, dos pruebas hacen básicamente. Uno, estimulación vibroacústica con un dispositivo, una laringe electrónica en la barriga, mandan sus vibradores justamente, y esos vibradores tienen que hacer movimientos fetales, y esos fetales tienen que hacer que la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Si no consigo eso en 4 o 5 vibraciones, ¿qué dice que este bebé está ya? Uy, no se me puede entender. La opción es que le hago un cortecito en el cuero cabelludo del bebé, saco sangre y mando a estudiar el pH, sangre fetal del cuero cabelludo. ¿Me dejo entender? Si consigo un pH mayor de 7.2, no, está bien este bebé, no le va a pasar nada. Tranquilo, ¿me dejo entender? Pero si es menor de 7.2, no, está en un estado de acidemia. Ya culmina tu embarazo. ¿Me dejo entender? ¿Comprenden? Ya es una cosa ya más elaborada, pero sí he tenido oportunidad de trabajar ese tema. Muy bien. Entonces tenemos vigilancia anteparto y vigilancia intraparto. Ahora sí, vamos a hacer otro tema.
se llama la última parte?